Jamie, doctor Johnny, les doy la palabra. Me confirman si alguno va a presentar para darles permiso. Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos. Sí, señor. El doctor Johnny arranca con el tema de las rutas. Él va a presentar, él va a hacer una presentación. Ok, vale. Doctor Johnny, ¿me confirma? Pues intente por favor presentar la pantalla. Listo, ya la estamos viendo. Bueno, muy buenos días para todos. Me presento. Mi nombre es Johnny Román, yo soy el médico laboral de FOMAC. Bueno, vamos a hablar sobre las rutas del programa de medicina preventiva que tenemos para los docentes del magisterio. ¿Qué vamos a hablar en esta reunión? Vamos a hablar cuál es el objetivo del sistema, cómo está estructurado y cuáles son los componentes del sistema. Vamos a hablar sobre el seguimiento a los pacientes con conductas de salud activa, cuál es el acercamiento a los servicios de salud, cuáles son las actividades de promoción de la salud y estilos de vida saludable y los instrumentos que hay y las novedades que tenemos en el programa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este programa de medicina preventiva? Es el prevenir, controlar y monitorear las patologías de los educadores activos independiente de su origen para impactar en su salud y en su bienestar. El programa de medicina preventiva tiene como población sujeta a todos los docentes activos que se encuentren vinculados con el POMAC a través de las entidades territoriales certificadas en educación. Entonces, ¿cuál es el enfoque preventivo y resolutivo que tenemos con este sistema? La idea es reactivar las UPS, que son las unidades de prevención escolar, que es donde tendríamos que hacer nuestras actividades, conjunto con los ESIs laborales, el COPAC y las directivas docentes. Para poder generar las actividades. ¿Cuáles son los componentes del programa? Los componentes del programa son tres principales. El seguimiento a los docentes con condiciones de salud activas, el acercamiento a los servicios de salud y las actividades de promoción en la salud y estilos de vida saludable. ¿Sí? ¿Cuál es el seguimiento a los pacientes con sus condiciones de salud activas? Son todas las acciones de identificar, hacer seguimiento y monitoreo de los docentes laboralmente activos que tengan alguna condición de salud priorizada, ya sea hipertensión, diabetes, dislipidemias, enfermedad renal crónica o enfermedades de alto costo, condiciones de salud mental diagnosticadas y las gestantes con algún riesgo. ¿Sí? Hay que hacer la elección y la preparación de las fuentes de ingreso. Tenemos que hacer la formación a los profesionales ESIS para
para coordinar todo esto, hacer el seguimiento y monitoreo y la articulación de la gestión de riesgo intermedio y avanzado por las unidades prestadoras de servicios. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso del programa? Primero, las bases de datos de las cohortes de seguimiento. ¿Sí? Son todos los datos que tenemos de las IPS primarias por medio de los gestores de riesgo intermedio avanzados de las unidades generadoras de datos. O sea, son todos esos pacientes que están en consulta de riesgo cardiovascular, en consulta por medicina interna, en consultas por especialistas en las unidades generadoras de datos. ¿Cuáles son nuestras unidades generadoras de datos? Principalmente las IPS primarias. ¿Cuál es nuestro segundo fuente de ingreso? El autorreporte de condiciones de salud, ¿sí? Ese formulario que están diligenciando los docentes, que estamos pasando por a la mayoría de las instituciones, para que nos den el reporte de cuáles son los factores de riesgo y cuáles son sus hábitos de vida saludable para poder generar este dato. Seguidamente tenemos las fichas de caracterizaciones de salud en el entorno laboral que están llenando los auxiliares de enfermería y psicólogos, y el formulario de ingreso de programa de riesgo cardiovascular. ¿Para qué es? Por ejemplo, si hoy un docente que él no está haciendo sus controles de su patología con las IPS primarias, sino que tiene algún servicio de medicina prepagada o algún servicio complementario, nos puede diligenciar esa ficha para poderlo ingresar en el programa de seguimiento. Para hacer todo este seguimiento tenemos que hacer un programa de formación para los psicólogos y los auxiliares de enfermería de los ESIS, ¿sí? Entonces, cada semana, de manera virtual, podemos desarrollar temáticas de interés de acuerdo al perfil de cada profesional para poder unificar conceptos y estandarizar el proceso de detección de factores de riesgo individuales, medioambientales y el análisis de las intervenciones de promoción y prevención, ¿sí? Entonces, para eso se van a crear unos kits de formación que van a tener las temáticas para cada grupo de profesionales, las fichas técnicas con los conceptos principales que necesitamos que se transmitan por parte de los equipos, el cronograma de las formaciones y la metodología de la formación. Dentro de la ficha de caracterización del entorno de salud, pues tenemos los seguimientos a los docentes activos con condiciones de salud, los registros de los casos con criterios para activación de ruta, el monitoreo de casos, dependiendo de las unidades generadoras de datos, y la medición de los indicadores. Entonces, ¿cómo va a ser este acercamiento a los servicios de salud según las instituciones educativas? Entonces, para la ruta general, desde el entorno laboral, el docente con una condición de salud que compromete sus criterios, que tiene con los criterios para activación de la ruta, va a ir con el auxiliar de enfermería, y este va a reportar en el aplicativo el dato, ¿sí? Entonces, con los ESIS, los gestores departamental de riesgo, vamos a hacer la remisión del manejo integral a las IPS primarias o complementarias, y se hará un seguimiento clínico mensual del tratamiento, ¿sí? Si se controla la condición de salud, pues sigue el seguimiento trimestral por los ESIS, o un seguimiento periódico definido por el médico, y se hace el monitoreo continuo,
¿Cuáles son los eventos de interés de salud pública? ¿Qué es lo que queremos que se tenga en cuenta para estos casos? Enfermedades infecciosas que tengan diagnóstico de esto reciente con reporte al Civigila, ya sean casos de dengue, fiebre amarilla o malaria. Casos con sospecha de dengue, paciente con fiebre, ¿sí? Sospecha de dengue, sospecha de fiebre amarilla, malaria, tuberculosis o lepra. Gestantes que tengan alguna alerta, ¿sí? Mayores de 40 años o menores de 19, antecedentes de enfermedad crónica, haya iniciado los controles prenatales o que no esté haciendo buena adherencia a los controles, que tenga riesgo de malnutrición, que haya una morbilidad materna, que tenga diabetes gestacional o alguna patología que pueda alterar el embarazo, las alteraciones cerebrovasculares, hipertensión, pacientes con glucometrías alteradas, que haya estado hospitalizado en los últimos 3 meses por alguna causa cardiovascular, docentes con ausentismo, ¿sí? Que tengan ausentismo y no hayan sido diagnosticados en los últimos 4 meses, ¿sí? Que no se hayan tomado los paraclínicos en los últimos 6 meses. Y los que encontremos en nuestras actividades de detección y prevención, que encontremos con mamografías alteradas, citologías, examen de próstata alterado, el examen de sangre oculta en materia fecal, que nos haya salido positivo para alguna de las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Algún resultado anormal en las pruebas de tamizaje que no estén en las rutas, y las pacientes que vayan a hacer vacunación de fiebre amarilla, neumococo, influenza, toferina o teta. Tenemos que tener en cuenta las enfermedades de alto costo, a pacientes que tengan estos diagnósticos de enfermedad de alto costo, como la artritis reumatoide, hemofilia y cánceres, para poder tratarlos. Sí, si estos pacientes tienen mala adherencia en el tratamiento o si tienen ausencia de seguimiento por especialista en los últimos 3 meses, tenemos que activarle la ruta. Para la ruta de salud mental, pues entonces el docente activo que esté en el entorno laboral, que sea valorado por el psicólogo y que cumpla los criterios de activación, va a ser reportado por los ESIS, ¿sí? A las unidades gestoras de riesgo. Se va a hacer la remisión de manejo integral a la IPS primaria. Igualmente con los demás casos se hace el seguimiento, se hace el control, un seguimiento trimestral por parte de los ESIS o periódico, dependiendo del especialista, y se va a hacer el monitoreo y la evaluación continua. Entonces, ¿cuáles son los criterios para los docentes que sean gestantes con alerta de salud mental? Algún docente con muerte súbita de algún miembro de la familia, problemas o situaciones estresantes o traumáticas, ya sean familiares o laborales, docentes con antecedentes familiares de problemas de salud mental o con riesgos o problemas mentales que hayamos identificado. Los eventos prioritarios que vamos a reportar serían los intentos de suicidio, los trastornos mentales o de comportamiento asociados al abuso o consumo de sustancias activas, trastornos afectivos, ya sean por depresión o bipolaridad, trastornos en la conducta alimentaria, trastornos neurocognitivos, trastornos de violencia intrafamiliar y de género, trastornos de ansiedad, trastornos psicóticos y trastornos relacionados con el estrés. Los
trastornos también asociados al conflicto armado y desplazamiento forzado y trastornos del sueño. Esos son los casos que vamos a tener en cuenta para los casos del sistema de vigilancia epidemiológico psicosocial. En el caso del CBVOS, ¿sí? Cuando encontremos síntomas como fatiga vocal, disfonía, ronquera, ¿sí? O alguna alteración en los exámenes de voz, ¿sí? O afectaciones respiratorias del sistema de la fonación, o docentes con cambios en el ambiente de trabajo, ya sea ruido ambiental porque hay una construcción cerca o talleres alrededor, que hayan presentado síntomas de atención, pues se va a gestionar el caso, se va a ingresar en el sistema de vigilancia epidemiológica de CBVOS y se va a reportar con los gestores de riesgo. Ellos van a gestionar el caso y lo van a enviar a la IPS primaria, ¿sí? ¿Sí? Donde va a ser valorado por el especialista y se va a hacer el seguimiento por parte de los ESIS, ¿sí? Se hacen los seguimientos también por el sistema de vigilancia epidemiológico de voz, se hace el seguimiento a los grupos de riesgo medio y alto, se hacen las inspecciones. This meeting is being recorded. Ya sea de cuello y columna, miembros superiores o miembros inferiores, y se va a hacer la confirmación de los sintomáticos con el tamizaje musculoesquelético. Entonces, igualmente hacemos la gestión del caso, ¿sí? Se reporta con los gestores departamentales y se hace la inclusión en el sistema de vigilancia epidemiológico, ¿sí? Ahí mismo los gestores van a hacer la remisión a la IPS primaria por medicina general, quien irá a remitir según el caso con fisiatría o ortopedia, se le dará el seguimiento de las condiciones de salud y según las actividades del sistema de vigilancia se estarán las escuelas saludables, la inspección del puesto de trabajo y las formaciones específicas para hacer la vigilancia del caso. Entonces, los eventos relacionados serían los sintomáticos, con dolor reportado a nivel de cuello, columna dorsal o lumbar, los miembros superiores o miembros inferiores, pacientes con incapacidades y ausentismo con diagnóstico del sistema musculoesquelético. Esos van a ser. Y por último, pues vamos a hablar de la ruta para los medicamentos, para que las auxiliares de enfermería que están en los equipos básicos se encarguen de hacer la gestión para los medicamentos. Entonces, el médico de atención en la red primaria genera la fórmula médica, ya sean los medicamentos de control por hipertensión, diabetes, y se va a generar la formulación
El gestor de riesgo va a hacer el monitoreo de la formación, lo remite a farmacia, donde las auxiliares de enfermería van a hacerle el seguimiento de la formulación trimestral y se va a hacer las actividades de registro de entrega, verificación de la prescripción, se hará la educación y la evaluación de la adherencia al tratamiento de estos docentes que tengan esas formulaciones. Dentro de nuestros instrumentos tenemos dos importantes: el autorreporte de las condiciones de salud y la ficha de caracterización del entorno laboral. El autorreporte de condiciones de salud ya está siendo diligenciado y las fichas de caracterización en seguridad en el entorno laboral ya estaremos socializándolas con ustedes para que las puedan estar diligenciando cuando hagan las visitas a los docentes, a los entes educativos. El formulario de autorreporte de condiciones de salud tenemos varias secciones. La primera sección es la autorización de datos personales. La segunda sección es la información sociodemográfica, donde nos va a mostrar género, edad, todos esos datos. La sección número 3 va a ser la cuestión de hábitos: fuma, no fuma, toma alcohol. La sección 4 va a estar con los antecedentes de salud. La sección 5 es el cuestionario de enfermedades no transmisibles. La sección 6 a la 8 son las cuestionario de actividad física. La sección 9 es el cuestionario de salud mental. La sección 10 es el cuestionario de la voz. La sección 11 es el cuestionario de sintomatología a nivel musculoesquelético. Y la sección 12 es el de sentimiento informado. Docente que no desea realizar el reporte, pues salta de una vez a la sección 12. La ficha de caracterización tiene el seguimiento a los docentes activos con condiciones de salud, registro de casos para criterio de activación de ruta, el monitoreo de los casos generados por las unidades de gestión departamental y la medición de indicadores. En este momento estamos adicionando la variable de índice de masa corporal y la detección de casos de Civigila para agregarlo a esta ficha. Se está haciendo el formato de consentimiento informado y se está generando el formato de sentimiento voluntario para esta ficha para que ustedes las puedan llenar. Entonces, cuando ya tengamos todo esto listo, vamos a hacer la socialización y vamos a dárselas a ustedes para que ustedes puedan llevar estas fichas a los colegios y las puedan diligenciar con los docentes. Eso sería por este lado para de las rutas de atención.